Comienza a esta hora Voces del Poder en nuestro espacio de conversación en los últimos días antes de la elección presidencial, del balotaje. Hay mucho que conversar junto a nuestros panelistas. Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, con nosotros. ¿Cómo está, Marco? Hola, Sebastián, buenos días. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y el cientista político y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chile, Aldo Casinelli, también está con nosotros. Bienvenido, Aldo. Sebastián, un gusto. Gracias por estar con nosotros, a los dos. Bueno, se acaba ya finalmente esta carrera presidencial. El domingo vamos a elegir a él o la presidenta para los próximos 4 años. Ha sido largo este proceso, como que hay cierto cansancio, yo creo, después de la carrera corrida. Y hoy día vamos a tener el debate de Anatel como la última etapa de enfrentamiento entre José Antonio Kast y Janet Jara. ¿Cómo visualizas tú este debate, Aldo? ¿Qué tan relevante va a ser o no para las definiciones de los votantes de aquí al domingo? Ha sido larga y agotador para la gente que se vincula a la política, sí, y ¿cierto? para los políticos en particular, o sea, gobierno, oposición, el Parlamento. Un año intenso. O sea, son prácticamente 6 años. O sea, donde, si tú consideras desde la última elección municipal hasta ahora, todos los años se han tenido elecciones, plebiscitos, actividad, 6 años, ¿verdad? Actividad electoral. Entonces, tú estás llegando ahora donde visualizas al menos 2 años en una relativa calma, no sabemos cuánto, pero por lo menos electoral. Eso es lo que, por eso cuando tú dices hay un cierto cansancio, sí, hay mucho cansancio, y también es un cansancio que se traslada a la ciudadanía. O sea, esto es cómo terminamos esto de aquí el domingo. Y de ahí lo que plantea el debate de hoy día, yo creo que es un debate interesante. El debate de la Archi dejó ahí algunos elementos arriba de la mesa que lo más probable es que hoy día vuelvan a estar presentes. ¿Cómo qué, por ejemplo? El tema de la capacidad la estrategia de Jara respecto de Kast, de enfrentarlo mucho más, un poco más agresivo de lo que había sido la primera vuelta. Y esto, entre dos, es mucho más fácil de hacer, o sea, cuando tú tienes un par. Eso por un lado. Y la otra, la estrategia de Kast de no salir a contestar. O sea, eso también llamó la atención. Fue una definición bien clara. Exactamente, no entra a contestar. Y eso también uno podría visualizarlo en términos de la campaña de la segunda vuelta de Republicano. Entonces, tú tienes 2 estrategias de campaña muy claras, muy definidas, y que se van a poner arriba de la mesa hoy día en el debate. ¿Cómo adelanta el escenario para hoy día, Marco? Sí, bueno, los debates siguen siendo dispositivos emocionales más que contrastación de medidas de política pública, de programática. O sea, en los debates, y este no va a ser la excepción, importa mucho más lo performático que el contenido, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver hoy día nuevamente es un choque de estrategias más que de propuestas, ¿no? Y así ha estado ocurriendo en los últimos debates. Hemos visto que ese fenómeno vuelve a aparecer con fuerza. Y de estrategias que están centradas, yo diría, fundamentalmente en lo que son la lógica de las campañas negativas, ¿no? Las campañas negativas son aquellas cuando tú atacas en tu contrincante los defectos, ¿no es cierto?, o las situaciones que rodean al candidato, más que centrarte en las virtudes o en lo que plantea, ¿no? Porque el caso de Kast, por ejemplo, se centra fundamentalmente en 2 cosas: que Janet Jara es militante del Partido Comunista y que pertenece a un gobierno fracasado, ¿no? Más allá de cualquier otro, nunca se refiere a cuestiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las propuestas que hace Janet Jara. Con el programa. ¿No? Eso es típico de una campaña negativa. Y en el caso de Janet Jara también ella, ¿no es cierto?, recurre a esta estrategia de campaña negativa, en donde yo creo que ella se centra mucho en la negatividad identitaria y personalizada, es decir, ataca a los flancos débiles de José Antonio Kast, como en la ambigüedad, la falta de claridad respecto a algunas propuestas. Te lo decía antes, no lo estoy diciendo yo, sino que te lo decía antes el senador Rojo, que tú entrevistaste, que te planteaba que hoy día José Antonio Kast tiene que pronunciarse respecto de estas cuestiones, ¿no es cierto?, para evitar las evasivas, para evitar, ¿no es cierto?, de alguna manera esta sensación de ambigüedad que instala, ¿no es cierto?, en donde muchas veces la duda puede ser mucho más eficaz en horadar, ¿no es cierto?, el apoyo que una cifra. Yo puedo no saber una cifra, pero si empiezo, ¿no es cierto?, a dudar, si no soy claro en cómo responderte a ti como entrevistador, evidentemente, ¿no es cierto?, voy a instalar una sensación de mucha duda que suele ser letal en algunas candidaturas. No digo que esto vaya a dar vuelta o vaya a mover sustantivamente la aguja. ¿Qué efecto puede tener, digamos, ¿no? Lo que pasa es que los debates lo que hacen es generar climas de opinión, generan conversación. El debate termina a las 23 horas, hoy día, ¿no es cierto?, o a las 12 de la noche,
Y a partir de ahí comienza una intensa conversación política, ¿no? En redes sociales, al otro día en el desayuno, en el trabajo, en donde tú estés, ¿no es cierto?, conversas sobre el debate. Tema obligado. Tema obligado. ¿Y eso qué es lo que genera? Entonces genera, ¿no es cierto?, esa conversación puede influir en aquellos electores que no han tomado su decisión. Recordemos que hay un 50% de personas que no votaron ni por Kast ni por Jara. No votaron por ellos, en primera vuelta. Ahora, de esos puede que haya un porcentaje que pase a alguna de las dos candidaturas, mayoritariamente podrían pasar a José Antonio Kast, pero hay otro porcentaje de indecisos, ¿no es cierto? Hay otro porcentaje de personas que está pensando en anular su voto o votar en blanco. Sobre ese público, creo yo, que la conversación política puede tener un efecto, especialmente porque ellos están tomando la decisión cada vez más cerca del momento de la elección, el viernes o el sábado, por ejemplo. Aldo, ¿cómo ves todo eso? Claro, y eso tiene que ver con el voto obligatorio. De nuevo, algo que habíamos conversado en otras ocasiones, el voto obligatorio te lleva a esta situación de que gente que no tiene una afinidad, una relación con la política, no tiene una lógica de definición política, funciona más en la emoción. Y estos elementos y estos factores que estamos conversando hoy día precisamente te condicionan. Eso es lo que viene hacia adelante, los 3-4 días que nos van a quedar después del debate. Sí. La franja, yo creo que ahí sí la campaña de Kast ha logrado articular algo, que es desactivar la campaña. O sea, en cierta forma, la segunda vuelta prácticamente no ha existido, en términos de, salvo el debate de la Archi, y muy concentrado en ciertos sectores, no ha generado tanto ruido como para darle ánimo a esta situación que es permear a gran parte de la población. ¿Por la falta de debate, dices tú? No necesariamente la campaña como tal, esta conversación que se va a producir después, lo que dice Marcos, que me parece muy interesante, esta conversación que se produce después, el debate, imagínate, el debate termina a las 12, gran parte de la gente ya a las 12 está durmiendo, al otro día se levanta y lo que va a escuchar son los comentarios no lo vieron, lo van a ver en redes, van a ver ciertas cápsulas y cada uno de su sector. Y eso, el problema que tiene eso es que tú reproduces cámaras de eco, no necesariamente te traspasas hacia otros lugares. Ese es el problema que tiene esta situación hoy día. Pero con voto obligatorio tú eventualmente, cuando tienes prácticamente 45, 50% de la población que va a tener que optar por un candidato que no fue el propio en primera vuelta, que no es su primera opción, ahí es donde se produce esta situación interesante de cómo se van a cruzar. Y esto también, independiente de quién sea el próximo quien asuma el próximo gobierno, también es muy interesante que entienda, y que es lo que le ha pasado a otros gobiernos, que asumen con votos prestados. Estos no son votos propios. Y eso también es muy interesante para la construcción de gobierno futuro. Oye, Marco, y en ese sentido, ¿tú ves que ha habido algunos guiños de parte de José Antonio Kast, por ejemplo, entendiendo que, según las distintas encuestas antes de la veda, tenían la primera opción de poder llegar a la moneda? ¿Ha habido ciertos guiños respecto a lo que va a venir después? ¿Alguna señal de moderación, por ejemplo, algo por el estilo? ¿Tú crees que es el momento de hacer ese tipo de dar ese tipo de señales? Yo creo que precisamente lo que ha faltado en José Antonio Kast son más certeza respecto de eso, ¿no? De hecho, una tecla que aprieta Janet Jara es lo que se conoce como la tecla del riesgo moral, ¿cierto? O sea, aquí hay un candidato que no está diciendo lo que hará, ¿no? Por de pronto no está diciendo cómo va a resolver el problema de los 350.000 inmigrantes irregulares, ¿no es cierto?, con medidas concretas. No está diciendo, ¿no es cierto?, cómo va a recortar el presupuesto que señaló al inicio de la primera vuelta, que va 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares que va a recortar del Estado. Ahora se agrega, ¿no es cierto?, una serie de confusiones por parte de sus voceros, como por ejemplo el caso del diputado Mesa, ¿no?, que instala esta idea, ¿no es cierto?, de que podrían estudiar de alguna manera la posibilidad de indultar, no solamente con indulto humanitario, pero sin distinciones. Sin distinción. Y instala el tema, ¿no es cierto?, de la pedofilia, de aquellos que están cumpliendo penas, ¿no es cierto?, por delitos graves contra menores. Entonces, de alguna manera, cuando no hay respuesta frente a eso, ¿no?, comunicacionalmente hablando, se gatilla este fenómeno que, ¿no es cierto?, como digo, es la incapacidad de dar respuesta a estos problemas. Entonces, instala dudas sobre la gobernabilidad, ¿no? Evidentemente, también te lo decía el diputado Rojo Edor en la entrevista anterior, el Senado que va a asumir el 11 de marzo del 26 está más o menos equiparado, más o menos parecido a lo que tenemos hoy día. Y la Cámara de Diputados siempre ha sido un terreno de alta fragmentación, ¿no? Por lo tanto,
va a ser difícil para quien gane la elección poder generar en condiciones de gobernabilidad con un parlamento fragmentado como el que tenemos hoy día y que va a seguir manteniéndose a partir del 11 de marzo. Entonces, frente a eso, lo que la gente también quiere escuchar son certezas, son claridades. Eso es lo que ha faltado, yo creo, en la candidatura de José Antonio Kast respecto, ¿no es cierto?, de estos temas que son importantes para la opinión pública. Pero también José Antonio Kast le ha hecho el quite, digamos, a ciertas definiciones que considera como secundarias en temas valóricos, por ejemplo, Aldo. No sé si cambiará la estrategia a tan poco de la segunda vuelta, ¿no? O sea, no han estado presentes. No es que le ha hecho el quite, no han estado presentes. O sea, él con el concepto de gobierno de emergencia ha logrado eliminar gran parte de estos temas. Sí. Y ahí es donde entra la candidata Jara a interpelar precisamente en esas líneas. Y no solamente eso, también hay otros que son un poquito más contingentes, como el tema de pensiones o temas de políticas públicas propiamente tal, el tema de las 40 horas. Pero en los temas valóricos lo ha dejado completamente afuera. Se pronunció en un inicio diciendo que estos no eran los temas relevantes, que ya estaban zanjados y que los temas relevantes son delincuencia, migración y crecimiento. Claro. Y si tú te fijas, esos son los temas que están en los cuadrantes, primero, que son los temas más favorables a la derecha como sector. Y segundo, son los temas precisamente los que hoy día más le preocupan a la población. Entonces, él, en términos de diseño de campaña, por eso yo lo llevo para allá también. Sí. Cuando tú diseñas la campaña, tú dices, bueno, ¿qué es la cosa que más le interesa? ¿Cuáles son los temas que más le interesa a la población, al tipo que va a votar después? Estos son. Entonces, ¿de qué le hablo? Esto. A mí me tratan de sacar de esta línea. Salgo de esta cancha a jugar un deporte del cual yo no tengo habilidades, o me quedo en esto independiente de lo que vaya pasando. Tengo un costo, obvio que hay un costo, pero me mantengo en mi estrategia. Sí. ¿Qué es lo que hace el otro candidato? Tratar, obviamente, de sacarte de esa línea y que tú te tengas que pronunciar. Y aquí la principal complicación son errores propios o de tu gente, errores no forzados, como lo que ha estado pasando, claro. Errores de tu entorno que lo que dijo el diputado Mesa. Claro, que sitúan temáticas del cual tú eventualmente te vas a tener que pronunciar en algún minuto. A mí no me cabe duda que ese es un tema que va a salir hoy día en la noche. Y fíjate, Sebastián, que Marco, en el escenario de segunda vuelta, los estudios a nivel comparado sobre el comportamiento de los debates y cómo estos funcionan, muestran que muchas veces la duda puede ser un arma tan movilizadora, porque estamos hablando de emociones, tan movilizadora como el miedo, ¿no? Porque hemos dicho que buena parte de la estrategia de José Antonio Kast ha sido, y de los republicanos, no de ahora, sino que desde el primer plebiscito en adelante, ¿no es cierto?, apretar la tecla del miedo, que es una tecla muy movilizadora, ya que estamos hablando de que las elecciones son cada vez más plebiscitos emocionales. Pero la duda también bien construida desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de la comunicación política, la comunicación electoral, opera de una manera tan poderosa, ¿no es cierto?, como el miedo. Por lo tanto, vamos a ver si Janet Jara hoy día logra, ¿no es cierto?, articular adecuadamente la manera en que confronta a José Antonio Kast desde esta tecla de la duda, claro, para instalarlo como una debilidad, y por eso te decía que hay un riesgo en comunicación política, eso es riesgo moral, sí, que a veces tienen los candidatos cuando se instala con fuerza esta duda. Vamos a hablar de Janet Jara también y de los desafíos que tiene el debate de hoy día, pero al regreso de la pausa, ¿les parece? Aldo Casinelli y Marco Moreno con nosotros aquí en Voces del Poder. Vamos al corte y ya seguimos con más en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta y en nuestro panel Voces del Poder de esta mañana estamos junto a Marco Moreno y Aldo Casinelli analizando los temas de contingencia, y nos quedaba pendiente el análisis de lo que puede hacer Janet Jara hoy día en el último debate frente a José Antonio Kast antes de la segunda vuelta. ¿Cuál es el principal desafío, el principal reto que tiene por delante Janet Jara? ¿Qué oportunidad le ves, Marco, en el último debate de hoy? Bueno, ella no solo tiene que, de alguna manera, ella no se va a sentar en lo macro, decíamos, ella va a presionar donde Kast es más vulnerable, ¿no es cierto? Probablemente va a insistir en esa misma línea, o sea, atacar lo que es la ambigüedad, las definiciones evasivas, las posiciones extremas que tiene José Antonio Kast, a propósito del tema de los indultos, por ejemplo, sí, ¿no? Y por lo tanto, probablemente siga en esa línea. Ahora, tiene que hacerlo en contexto, porque
el ataque, simplemente por atacar, también puede saturar al telespectador, ¿no? Que está viendo esto por su pantalla. Recordemos que los debates, a diferencia de lo que pasó en el debate de la televisión, a diferencia de lo que pasa en la radio, la gente está viendo, ¿no es cierto?, la fisonomía, digamos, la gestualidad, y por lo tanto, demasiado ataque también no dosificado y no en contexto puede ahuyentar a estos electores moderados. Recordemos que estamos hablando de ese elector. Sí. La gente ya tomó su decisión, tiene su decisión tomada, y que son aparentemente una gran mayoría, pero hay una parte del electorado que no ha tomado su decisión, y ese electorado es muy sensible también al tema del conflicto. Es un electorado que quiere resolver el problema rápido, ¿no es cierto? Porque ya, como decía Aldo, llevamos muchos años, ya hay una fatiga electoral muy fuertemente instalada, pero no quiere conflicto, tampoco le gusta eso. Entonces, de alguna manera, también tiene que hacer un trabajo importante, Janet Jara, hoy día, de dosificar muy bien los ataques, ¿no es cierto? La campaña negativa que usan los candidatos, como decía, que sea en contexto, no es la crítica por la crítica, por lo tanto, si ella quiere ser efectiva en esto que decía, la negatividad identitaria y personalizada, y en esto que decía sobre el riesgo moral, tiene que ser muy bien diseñado para no caer, ¿no es cierto?, en ahuyentar a los electores moderados. Aldo, ¿cómo es el desafío para Janet Jara hoy? Sí, porque siguiendo con lo que plantea Marco, el riesgo es que le termina hablando solamente su núcleo duro, y ahí no le sirve. Entonces, tiene que ser capaz de ampliar su base electoral, ir a buscar esos bolsones electorales que están fuera de su entorno. Y tiene cuesta arriba esa tarea. Y mira, sabemos que tenemos una veda electoral, pero una veda electoral respecto del tema presidencial, una veda de encuestas. Pero hay otros datos que han salido en las últimas semanas que tienen que ver precisamente con qué es lo que opina la gente respecto de cuál es el rol que tienen que tener los políticos. Más del 70% de la población habla de la lógica de buscar acuerdos, de llegar a consensos, solucionar los problemas, en definitiva de ponerse de acuerdo. Entonces, esta lógica más de confrontación, claro, es muy buena cuando tú eres el candidato desafiante. Sí. Es la que ganó la primera vuelta, pero se transforma en la candidata desafiante frente a Kast, que pareciera que lidera todo el empeño presidencial. Entonces, ¿cómo lo logra? ¿Cómo lo hace? A ver, con muchas situaciones en contra, y donde Kast ha transformado esto en un plebiscito respecto del gobierno y de ella como parte del gobierno. Entonces, ¿cuáles serían los éxitos para ella? Y esa yo creo que es la gran pregunta que ella y su comando debieran estar, obviamente ganar la elección. Si llegan a ganar la elección, check, o sea, no hay vuelta. Pero si no ganar en la elección, ¿cuál es el éxito? ¿Cómo lo definirías tú? Por eso, el éxito es llegar a tener el apoyo que tiene el gobierno hoy día en torno a los 35 puntos, el presidente del gobierno en torno a los 35 puntos, el plebiscito del rechazo, 38 puntos, estar sobre los 40, que ya es una cifra más bien psicológica, o sea, no estoy en los 30, estoy en los 40, claro, independiente si es 40,01 o 40 cerrado versus 39,9. Y que no sea una derrota histórica. O exactamente, porque no nos olvidemos que hoy día ella representa a la coalición o a la alianza de izquierda más grande que ha tenido este país, o sea, desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, Partido Comunista, claro. O sea, no te queda prácticamente nada más a la izquierda, bueno, sí, te queda algo, Artés. Eduardo Artés, quizás, claro. Y el 1% pero es la coalición más grande. Entonces, ¿dónde están? Yo creo que ahí es la pregunta que creo que se están haciendo al interior del comando, al interior de los partidos de izquierda. Y ese es uno de los temores, Marco, que tienen precisamente en el oficialismo también, ¿no? Que está, si es que eventualmente llega a ganar José Antonio Kast, que la distancia sea demasiado grande y se transforme esto en una derrota no solo ya de Janet Jara, sino del gobierno también. En lo que queda de mandato en los próximos 3 meses le puede pesar eso al presidente. Claro, el gobierno tiene temor, y el oficialismo también, a que esto no sea solo una derrota electoral, sino una derrota política y simbólica. Ya lo fue el plebiscito del 4 de septiembre del 22, fue la primera derrota no solo electoral, ¿cierto? El 62-38, sino que fue política, pero sobre todo simbólica, porque el proyecto del Frente Amplio con el que llegó a gobernar, ¿no es cierto?, se vino abajo, ¿no? Y lo que vino después fue una cosa totalmente distinta. Bueno, ahora puede pasar lo mismo, porque efectivamente una derrota no solo electoral, sino que política primero va a poner en jaque a la actual coalición oficialista, ¿no? Y probablemente las disputas entre el Frente Amplio, el PC y el socialismo democrático se hagan evidentes, y eso va a significar un partidero de aguas, ¿no? Van a terminar dividiéndose, con el efecto que eso tiene en el Parlamento. En segundo lugar, vuelve a ser también una derrota simbólica,
porque querría decir que todo lo que fue la lógica identitaria que intentó implantar, ¿no es cierto?, el Frente Amplismo y las fuerzas progresistas, la ciudadanía finalmente no la consideró como valiosa e importante. Al final del día, quien decide lo que es valioso e importante son los ciudadanos. Y por lo tanto, ese proyecto quedaría muy seriamente afectado, ¿no? Está por verse si lo que vamos a tener es un giro realmente a la derecha o no. Hay dudas de que estemos en presencia, a pesar de que hay algunos elementos, pero hay duda de que estemos girando hacia la derecha, sino que más bien es un voto contra, ¿no es cierto?, quienes están gobernando. En el momento, ¿no? claro. Respecto de las expectativas que había. Pero a propósito de eso, Rojo Edwards, el senador con el que estuvimos hace un rato, decía que era importante que se graficara una mayoría social. ¿Para qué? Para darle respaldo a las reformas después en el Congreso. O sea, también hay una apuesta de parte de las fuerzas de derecha de generar como un clima, ¿no?, que le dé piso a esa reforma. ¿Tú lo ves como algo importante también, Marco? Sí, pero no lo veo muy posible de concretar en la práctica. ¿Qué es lo que es esto de una mayoría social? Finalmente, las mayorías son las que se establecen en el Congreso, ¿no? Ahí es donde se define la reforma. En y ahí Chile, no hay mayoría social. No, ni siquiera el Frente Amplio tuvo un movimentismo, ¿no es cierto?, importante para impulsar los cambios, ¿no? Entonces, no creo mucho en esta mayoría social, sino que más bien son las mayorías políticas las que están definiendo lo que se hace y no se hace en el país. Aldo. O sea, la mayoría social, si no se traduce en mayoría electoral, es poco lo que puede hacer porque no se transforma en poder. Sí, en definitiva, esa es la secuencia. Tú tienes una mayoría social, ok, pero esa mayoría social tiene que tener un correlato. Ese correlato es la mayoría electoral, ganar elecciones. Y se gana elección no solamente a nivel presidencial, sino que también parlamentario. Y hoy día a nivel parlamentario las fuerzas están fraccionadas y más o menos equilibradas. Están bastante equilibradas, además de fraccionadas. O sea, son dos elementos clave. Y después tiene la vocación de poder. Y en esa vocación de poder sí hay un elemento que es interesante, que logra ser republicano y CAS y todo ese grupo hoy día, que es esta suerte de batalla cultural y logra imponerse en esa batalla cultural que antes se había impuesto el Frente Amplio. Y logra de nuevo tironear esa disputa, que es simbólica, que es política, pero también es cultural. Y ahí es lo que se viene para adelante, en términos de quién logra gobernar y cómo se gobierna. Y ahí es interesante lo que la discusión para la próxima semana. Y a propósito de eso, algo se empieza a madurar ya en la derecha, digamos, las derechas, respecto a qué es lo que podría ocurrir si es que llega a ganar José Antonio Kast. Porque ayer, por ejemplo, no sé si lo vieron, pero en Twitter empieza una disputa a propósito de una entrevista que dio Eduardo Cretón, diputado electo por la Araucanía, donde critica con bastante dureza a Chile Vamos y acusa de ciertas prácticas como tecnocráticas que los alejaron de sectores populares, dice, en beneficio del Partido Republicano. Le responde el senador Luciano Cruzcoque y empieza un intercambio, interviene Marcela Cubillos también, Cardemil, en fin. Pero refleja esa dinámica dentro de las derechas de cómo se van a proyectar. ¿Va a ser un conglomerado? ¿Va a ser una coalición de gobierno? ¿Se van a ir sumando de manera particular? ¿Cómo ves esos movimientos en la antesala? Es una discusión anticipada, porque todo depende si gana o no Kast el fin de semana, pero es interesante ver cómo se va reconfigurando eso. Sí, pero eso te demuestra también, yo creo, Sebastián, que estamos en presencia de cara al balotaje, ¿no es cierto? Después de lo que pasó en la primera vuelta, de una mayoría que es diversa, ¿no? O sea, Chile Vamos, republicano, social cristiano, nacional libertario, demócratas, amarillos, que forman parte de esta mayoría, ¿no es cierto?, que teóricamente se impuso en la primera vuelta, es diversa, no es lo mismo. Por eso que yo pongo en duda que estemos aquí hablando de un giro del país hacia la derecha, ¿no? Sino que lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es que se impuso una lógica del voto del orden. La gente votó orden, ¿no? Quien representaba el orden estaba en ese mundo. Pero eso no quiere decir que eso vaya a definir lo que son las líneas políticas y las decisiones hacia adelante. Por eso que es bien interesante esta disputa. Hay un sector que ha salido derrotado electoral y políticamente, ¿no es cierto?, que es el caso de Chile Vamos. Creo que Chile Vamos tiene un solo diputado en el norte, en Atacama creo que lo tiene, y el resto del norte no quedó sin ningún diputado. Chile Vamos, digo, ¿no? Entonces, lo que habla de que Chile Vamos perdió no solamente frente a republicanos, frente a nacional libertario, sino que frente también al Partido de la Gente, claro, que evidentemente le erosionó su base de apoyo. Y por eso es muy importante entonces lo que va a ocurrir después del domingo en relación con esta mayoría que logra imponerse, ¿no? Que yo vaticino que es una mayoría evidentemente diversa y que no va a actuar colectivamente. Capaz que, ¿no es cierto?, el Partido Nacional Libertario sea
el frente amplismo del socialismo democrático, o sea, que va a estar por el lado, por la extrema derecha, ¿no es cierto? Kaiser ha hecho varios puntos respecto de que ellos van a esperar a ver las propuestas para poder tomar definiciones. Sí. Aldo, ¿cómo es ese panorama? Bueno, aquí hay dos elementos, o dos niveles, si uno quiere analizarlo. Uno, cómo se conforma el gobierno. Y en ese gobierno, yo creo que Republicano necesita, no solamente va a sumar, necesita sumar gente con experiencia, y esa gente con experiencia viene de los partidos de Chile Vamos. A lo mejor no son militantes hoy día activos de Chile Vamos, pero son parte de Chile Vamos. Eso como primera norma. Pero la segunda, ya siendo funcional el gobierno, tú necesitas un correlato en el Parlamento. El Congreso, claro. Y ese Congreso es un Congreso, y lo hemos dicho infinidad de veces y vamos a seguir diciéndolo porque es así, es un Congreso fraccionado que incluso dentro de la misma fuerza, sean de derecha o de izquierda, tienen posiciones distintas. Entonces tú no cuentas, no dices, mira, yo tengo 25 votos en el Senado por un lado, no cuentas con eso. No es un bloque homogéneo y compacto. ¿Dónde se van a formar las coaliciones? Y mi impresión es que vamos a tener una lógica de coaliciones móviles, que se van a vincular o a asociar por temas. Y esos temas van a poder ser articulados desde el gobierno, desde el Congreso, y con más o menos apoyo de los partidos afines al gobierno o que rechazan al gobierno. Más difícil el escenario entonces, ¿no? O sea, lo que pasa es que cuando tú tienes que articular grupos, apoyos, en esta lógica de coaliciones movibles, obviamente que va a necesitar la habilidad de alguien que dirija esto, claro, desde el gobierno y desde el Congreso. Y eso implica que el próximo presidente, cuando tenga que armar su gabinete, en las Express y en el Ministerio Exterior, que hoy día es un cargo netamente político, al haberle eliminado la parte de seguridad, es un primo inter pares. Es un cargo sumamente relevante en términos políticos, siempre lo ha sido, pero hoy día con mayor razón en términos políticos. Y se expresa que es la relación que tiene al otro lado. Y ya se va delineando a poco ese escenario para lo que va a venir en los próximos 4 años. Marco Moreno y Aldo Casinelli con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Gracias, Aldo. Gracias, Marco. Un gusto. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, son las 10 de la mañana con 11 minutos. Actualizamos la temperatura acá en Santiago con una máxima esperada para hoy de 30 grados. A esta hora ya los termómetros marcan más de 19 en la capital. Los cielos con algo de nubosidad, pero la máxima de todas maneras será alta. Nos vamos al corte y ya seguimos con más.